Día, ¿cómo les va? Buen día, Patricia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Bien, porque este otoño tan con temperaturas veraniegas, no sé si favorece o no favorece para este otoño que debería haber hay movimientos especiales en el vivero y en los jardines y El- demás. sí, básicamente estamos, lo que pasa que nos tenemos que acostumbrar a que el microclima de la zona ha cambiado y en realidad ha cambiado mucho. Por eso tenemos que manejar distinto lo que los tiempos en que estábamos manejando hasta ahora. Habitualmente estábamos acostumbrados a abril, mayo, ya las plantas estaban, el otoño digamos ya era importante, las hojas se habían caído casi en la totalidad y ahora no, ahora estamos esperando que las hojas se terminen de caer. Por lo tanto, todo lo que es el tema de plantas, frutales, por ejemplo, podemos empezar a traer frutales, pero con el terrón, con el pan de tierra, o sea, las estamos trabajando distintos que otros años. La trabajábamos a raíz desnuda y ahora por 15, 20 días, todavía hasta que se termine de caer la hoja, las estamos trabajando en terrón, o sea, en maceta. Traemos igual, pero con esa diferencia. Con lo cual significa que podemos plantar, pero con distintas opciones y distintas maneras, nada más. Patricia, un minuto. ¿A quién están llamando? Porque sentimos el pulso de los llamados. 429-127, la línea de oyentes. Llamen que en ese número los pueden atender. 429-127 o el último de los casos 429-769. 429-127. Bueno, Patricia, debajo de un árbol podemos armar un cantero. Debajo de un árbol podemos armar un cantero. Lo bueno de esta pregunta es que lo que yo entiendo que quizás quiera preguntar es si ese árbol es caduco, o sea, si se van a caer las hojas y yo en el invierno voy a tener sol, si ese árbol es perenne, o sea que voy a mantener las hojas y yo voy a tener sombra tanto invierno como verano, si ese árbol es un pino, un eucaliptus, que el pH va a ser totalmente ácido, si va a ser otro árbol, un mandarino, yo tengo que tener en cuenta qué árbol. Yo puedo armar el cantero perfectamente bien, pero siempre al viverista le voy a decir qué árbol tengo yo allí entonces ahí sí que puedo armar, porque no van a ser las mismas variedades que voy a colocar debajo de un ciprés o de un pino, de un eucaliptus, debajo de un limonero, debajo de un cerezo, un árbol que se le vaya a caer las hojas. Siempre tengo que tener en cuenta que si el pH es ácido, generalmente lo que tengo que hacer es un decoro debajo con adoquines, maderas, algo que me lo levante y yo agregar tierra. Entonces agrego esa tierra y después planto sobre, pero igual tengo que mantener la línea del pH ácido, por lo tanto voy a poner hortensias, orquídeas, hostas, variedades de plantas que necesiten pH ácido. Ese pH ácido es simplemente lo que está debajo del pino, ¿vieron todo lo que se arma tipo pinocha, sí. Todo eso es el pH ácido de la tierra. Si yo voy a tener un pH alcalino, o sea que vaya más hacia el lado de la cal, voy a poner otro tipo de plantas, pero lo tengo que tener muy en cuenta porque si no, de inicio ya voy al fracaso. Es muy importante primero chequear qué árbol tengo y de ahí deducir qué tipo de suelo estoy teniendo. Bueno, aprovechamos este momento para comentarles que pueden llamarnos. Hay gente, Patricia, que nos llama a las 9 de la noche porque se acordó de la plantita. Claro. Y dice, no, yo quiero hacer la pregunta de la planta. A lo mejor estábamos en mi casa cenando, ¿no? Vamos, Alicia, vamos intercalando preguntas. ¿Se le puede colocar hierro líquido a un jazmín y a los frutales? Sí. Ustedes, la zona de ustedes, igual que la nuestra, no tenemos demasiado hierro, ni en tierra ni en agua. En otras zonas donde la tierra tiene hierro, eso ya está naturalmente incorporado al suelo. Nosotros es una de las tantas cosas que al suelo lo tenemos que incorporar.
Así como nosotros acá, como tenemos tierra negra muy firme, tenemos que ir incorporando arena, y ustedes en la mayoría de las veces no, el hierro se va incorporando de forma líquida o no soluble, porque es la única manera que tenemos de que la planta se mantenga verde. El hierro básicamente es un corrector de clorosis. La clorosis es esa enfermedad que se le pone a las plantas cuando las hojas se ponen amarillas. Sí. Viste que el hierro, las rosas, los citrus básicamente, empiezan a tomar un color amarillento básicamente, y eso es una enfermedad que se llama clorosis, y con el hierro se corrige. ¿Cómo se debe regar para evitar el ataque de los hongos? Bien, el ataque, básicamente estamos generalmente acostumbrados a que regamos tarde-noche, y el riego debería hacerse a la mañana, cuando todo el proceso de fotosíntesis se pueda hacer a través de la luz solar o a través de la luz, y de esa manera voy a evitar mantener un criadero, como decimos nosotros, de hongos. Cuando nosotros nos acostumbramos a regar siempre a la noche, manejamos esa humedad nocturna que es muy propicia para que los hongos proliferen. Dale, Alicia. Bueno, Patricia, si usted tuviera que planificar los árboles de la vía pública, o sea, vereda, ¿qué especies aconseja? Tenemos varias cuestiones con eso. Sí. En principio, siempre se mide la vereda. ¿Cuánto tengo de vereda? Porque no nos olvidemos que nuestras ciudades estuvieron planificadas para otras épocas. Ahora se agrandaron las calles y las veredas quedaron demasiado angostas. En esa cuestión, el árbol que pongamos siempre lo entubamos, o sea que mandamos la raíz hacia abajo, para que no tengamos el problema que tenemos habitualmente con las raíces sobre las que nos van quedando arriba, que son no solo las que nos rompen la vereda, que de última sería el problema menor, sino que nos entran por los caños o por lo que sea en la casa, y ahí estamos complicados. Entonces, en principio, si la vereda es angosta, al árbol que pongamos, entubémoslo. Se gasta un poco más de dinero de inicio, pero en realidad lo que se va a prevenir una gran problemática futura. Por seguir, sabemos que los árboles se manejan por magnitudes, en primer tamaño, segundo tamaño, tercer tamaño. Siempre tenemos que asesorarnos y ver la altura futura final que va a tener ese árbol. No puedo poner árboles que naturalmente me digan va a crecer 20 metros. Entonces hay que ser criterioso y vamos a poner árboles que sean los árboles de medianos a pequeños, que me den una buena copa, que me den una buena sombra, pero que yo no tenga problemas a futuro. La otra cuestión que tengo que tener en cuenta es cómo está orientada esa vereda, norte-sur, sur. ¿Qué quiero realmente yo lograr con eso? ¿Tener sombra todo el año o tener sombra solamente en el verano? Porque si yo quiero tener una sombra solamente en el verano y de pronto estoy poniendo ligustros disciplinados, como se están utilizando mucho, porque es una copa globosa, no es un árbol que va a tener complicaciones a futuro, y se está utilizando mucho en cualquier ciudad de la zona, porque tiene muy buena aceptación de suelo. Tenemos que prever que ese árbol, que no va a dejar caer la hoja, si yo se lo puse a una vecina con sombra durante todo el invierno, quizás le pueda llegar a molestar. Entonces, hay muchas cuestiones para tener en cuenta. Primero, es un análisis importante que hay que hacer, sentarse y hay que hacerlo de acuerdo a cada calle, y después se hace una planificación de cada calle, orientadas norte-sur, orientadas este-oeste. Todo esto lo tendrían que escuchar los intendentes, sí, presidente ¿no? común. ¿Cuántos detalles a la hora de poner un árbol en la vereda? Y qué bueno. No es solamente decir, bueno, el tema de la raíz. No, fíjate vos las cuestiones de ambientación, de vecinos, de sombra. Muy bien, gracias, Patricia. ¿Por qué mis macetas retienen el agua en la superficie? No te escuché.
¿por qué mis macetas retienen el agua en la superficie? Porque el suelo de esa maceta o se compactó, o se taparon los agujeritos de abajo, o no tengo agujeritos, o esa maceta está puesta sobre un piso que ha sopapeado, ¿viste? Sí. Sopapea abajo y se adhiere. Entonces, se le va a podrir la planta. Exactamente. Está bien. Dale, Alicia. Bueno, la última de mi parte. ¿Cómo debes...? La caña de bambú que las vemos en los viveros en agua, ¿las podemos poner en tierra? En ese caso, ¿se adapta a una maceta? Lo que es acuático es acuático. Justamente claro. La caña de bambú es acuática. No vive en tierra, generalmente se pudre. Sí. Nosotros siempre la hemos mantenido en agua y a su vez con lo que decíamos recién del tema de la clorosis, tiene grandes problemas de clorosis, donde se pone amarillenta y hay que ir corrigiendo el agua, pero no vive en tierra. Bueno, contestado entonces. Está bien que el color del césped esté verde claro. Bueno, con este tiempo el césped no sabe para dónde agarrar, ¿no? El césped no sabe para dónde agarrar, pero nosotros tenemos que hacer la corrección de ya haber hecho la resiembra de invierno, para que se mantenga verde todo el año y un buen verde. De esa manera vamos a poder armar ahí donde tengamos realmente una cuestión importante con tener buen verde todo el año, pero con una resiembra invernal. ¿Qué se recomienda Está mezclando los valores de las violetas. De verde, de semilla? De semilla, en cualquier vivera se puede poner, se conoce como ryegrass o resiembra invernal. Ryegrass, perfecto. ¿Influye la altura de un balcón para elegir las plantas? Este debe ser que hizo el poema. Sí, por supuesto, influye muchísimo. No solo tenemos que tener en cuenta la orientación del balcón como de costumbre en nuestro jardín, ¿no es cierto? Sí. Sino que la altura va a hacer que yo deba poner hojas más finas y no hojas gruesas, porque el movimiento que van a tener esas hojas siempre van a ser muy distintos allá arriba que en un balcón en un primer piso. Entonces hay que analizar y generalmente ponemos más alto más es la altura, más finitas son las hojas. Qué buen detalle. Muy bien, sí, me imagino que vos estás en el balcón de arriba y las plantas van hacia abajo y vos tenés las plantas del vecino. Sí, bueno. Claro. Sí. Hay muchas, o sea, como todo, ¿viste? Hay que tener en cuenta, por empezar, el tema de la convivencia, sí. Porque si yo digo cosas que tengo colgadas en el balcón y le voy a manchar a mi vecino de abajo, no le va a gustar, como obviamente ocurre. Entonces tengo que tener en cuenta el estilo de maceta, el tipo de maceta, que tenga el plato, que no ensucie las paredes, o sea, muchas cosas para poder tener las macetas y no solo disfrutarlas yo, sino que la puedan disfrutar el resto. Patricia, la semana pasada cuando estuvimos en contacto estaba esperando el camión. ¿Qué ha llegado? ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente de Rufino? Sigue llegando todo lo de otoño-invierno. Hablamos de todas las variedades de violetas de los Alpes, obviamente son los ciclámenes, en todos sus tamaños, en todos sus formatos, más pequeñitas, más grandes. Todo lo que es plantín de invierno tipo coqueta, lelí, caléndula, prímula, crisantemos, geranios. Hay un colorido tan importante, tan grande, que realmente se puede disfrutar muchísimo. Están en plena floración en esta época las rosas chinas, que si bien las plantamos igual, debemos recordar que, por ejemplo, las rosas chinas hay que taparlas, al igual que las Santa Rita. Lo que se tapa es con una tela que se llama tela antihelada, se envuelve la planta hoy y se deja hasta que terminen las heladas. No es que la tenga que sacar y poner. Esa es una tela que va a pasar suficiente luz y yo voy a poder seguir regando perfectamente y no tengo ningún tipo de problemas. Recordemos que si tenemos que tapar algo, lo vamos a tapar con tela, con cartón, con diario,
pero nunca con nylon, porque el nylon es lo que me va a mantener la helada y la escarcha me la va a terminar de quemar a la planta. Lo que hoy sigue llegando ya es enredaderas de todo tipo, árboles que ya empezaron a venir, al cual más bonito, todo lo que es la línea de arbustos ya ha llegado. Mira, hay tanto color, tanta cantidad de cosas que realmente el que pueda y no necesariamente comprar, pero sí por ahí recorrer, que es interesante para el ojo. Patricia, ¿cómo debe ser la poda de los árboles en las veredas? Estamos viendo que ha comenzado, así que denos una orientación al respecto. Las podas en cualquier lugar siempre primero lleva una gran observación. ¿Qué es lo que voy a observar? Yo durante lo que fue el verano siempre miré qué me pasa con cada árbol que tengo. En esa estructura de observación de árboles, yo voy a ver cuáles son las ramas que van a estar sobrando, cuál es el raleo que tengo que hacer para que pase sol suficiente para que ese árbol no se apeste. El raleo es lo que se hace habitualmente todos los años en cualquier árbol, el de la vereda, el de la casa, o sea, sacar el excedente de ramas y el excedente de follaje para que ese árbol esté armado de manera suficiente que no se tenga que rasgar. Después viste que vienen los grandes problemas, el árbol se tumbó, sí. Generalmente es porque puede estar, obviamente a veces por la orientación, porque va tirando siempre hacia la luz. Ese árbol va a tener más follaje de un lado que del otro. Entonces con la poda lo que hago es la lateralidad, por ir armándolo de tal manera que no se incline hacia un lado o hacia el otro. A veces tengo que conciliar con la gente que está donde pasan los cables. Esa poda la tengo que hacer, se hace por debajo de los cables para que no molesten ni los cables y se corte la luz a cada rato, ni los cables molesten al árbol. O sea, en realidad primero hay que observar mucho y después hacer la poda. Bueno, 429-127, ¿a quién están llamando? 429-127, yo ya la había despedido, Patricia, pero tengo acá dos preguntas. ¿Sirve el fresno dorado para la vereda? La señora que pregunta quiere saber si hay en el vivero, ha llamado varias veces y no le encontró a Patricia y quiere mandar a buscar. Con mucho gusto, hay fresnos dorados en el vivero. De hecho, cuando llamen, yo es muy poco lo que estoy a veces en el negocio, pero a la mañana está Lucía que atiende, que con mucho gusto les va a contestar, y en todo el día la encargada es Laurita, que también les va a saber decir perfectamente bien, así que consulten con ellas, que saben qué es lo que hay en el negocio y qué variedades pueden utilizar, la van a poder aconsejar. Y si cualquier cosa quieren hablar conmigo, que por favor a las chicas le dejen un número de teléfono que yo puedo llamar perfecta, devuelvo la llamada. El aromo francés, pierde las hojas y después florece, el que da guías. No, el aromo francés es el aromo que estamos acostumbrados, que florece amarillo. Sí. No es caduco, no pierde la hoja. Bueno, hay una pregunta más ahí. Estamos dialogando con Patricia Roldán del vivero Morgen en Venado Tuerto, que los espera para brindarles la mejor atención a todos ustedes. A ver si tenemos la última pregunta. ¿Sí? ¿Se puede hacer una planta de un gajo de una rosa china y en qué momento? Si esa rosa china no es injertada, yo puedo hacer el gajo perfectamente. Si es injertada, no, porque voy a precisar un injerto, porque nunca me va a salir la misma flor. Viste que a veces dice, yo planté un gajo, pero la otra florecía amarilla y esta me salió roja. Sí. Es porque está injertada en un tallo distinto para que salga de tal color. Entonces nunca me va a salir lo mismo. Yo me tengo que fijar abajo si tiene un nudo, si está injertada, lo que yo voy a plantar me va a salir de un color que no es el que yo originalmente tengo, pero hay que intentarlo
En esta época no es por ahí la mejor opción por el tema de que ya viene el frío, pero si lo quiero hacer, tengo que tratar de taparlo lo suficiente para que mantenga temperatura. Los jazmines siempre se le secan. ¿En qué lugar debe ponerlo y por qué pasa eso? Puede haber muchas cuestiones por las cuales sé que un jazmín, en realidad, entre las cosas que puede ser es que el suelo no sea el que corresponde, por lo tanto tengo que hacer el pozo y preparar ese suelo para recibirlo, porque no esté orientado y se me pueda helar porque el viento sur lo golpea mucho, porque tenga una pared blanca detrás y refracte mucho sol. O sea, hay muchos motivos por el cual, si por ahí quiere ser más específico en el lugar que lo ha plantado, podemos quizás analizar un poquito mejor. Patricia, muchísimas... Le pregunto del jazmín, ¿lo puedo plantar en una maceta? Se puede plantar perfectamente en una maceta, siempre con tierra abonada, y corrigiendo el tema de la clorosis que hablábamos hoy, la falta de hierro, en forma casi permanente, o sea, al inicio de otoño y al inicio de primavera. Gracias. Patricia, muchísimas gracias, porque escuchamos que tiene mucha gente, está muy ocupada. Será hasta la semana que viene. Muy amables, muchas gracias, y que tengan muy buena semana ustedes. Que pase un buen día. Gracias.